esta charla que con mucho esfuerzo detrás hemos conseguido sacar adelante. Esfuerzo porque, como sabéis, no es fácil en este entorno publicitar este tipo de actos y mucho menos conseguir esta asistencia modesta. Y esta, la de presentar esta charla hoy aquí, es una tarea doblemente placentera para mí. En primer lugar, lo es por la profunda satisfacción que me produce el hecho de que, tan solo un día después, quien sea protagonista de un coloquio en la Universidad Pública Española no sea un terrorista, como sucedió ayer en el campus de la Universidad del País Vasco en Vitoria. Son casi 400 los casos sin resolver y 650 las sentencias sin autores materiales, con condenas solo para colaboradores y, en muchos de esos casos, sobreseimientos. Es por ello que no puede quedar sin respuesta la ominosa conferencia que ofrecieron ayer los terroristas José Manuel López y el bien apellidado Chema Matanzas. Desde la comunidad universitaria no podemos equivocarnos y confundir la inmoralidad con la pluralidad. La universidad sí debe ser escenario de contrastes, por supuesto, y de debate de ideas, pero en ningún caso podemos permitir que se convierta en el altavoz de los intolerantes, de los inmorales, y mucho menos, como sucedió ayer, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero en segundo lugar, recuperando lo que decía al inicio, es la dicha de esta conferencia doble, por el agrado a la vista que provoca contemplar el salón de grados abarrotado de valientes, obviamente, cuantitativamente. Como sabéis, no es sencillo sacar un hueco a esta altura del cuatrimestre, y menos aún si se trata de actividades extracurriculares en semana para algunos ya de exámenes. Con todo, os habéis acercado, los que habéis podido, porque sé de muchos que os hubiera gustado y las circunstancias no os lo han permitido, y siendo sincero, lo habéis hecho modestamente. Por eso, el humilde éxito de esta convocatoria se debe a todos y cada uno de vosotros, abiertos de mente, tolerantes, dispuestos a discutir. A mis compañeros de MUVON UC3M, por supuesto, que se han movilizado con loable entusiasmo, y también, cómo no, al fundador de esta asociación, Félix Casanova, que nos ha cedido el testigo pues con un considerable traspaso de poderes, si lo dijéramos en esa jerga, muy correcto, y también a Pilar Marcos y todo el equipo de Cayetana Álvarez de Toledo en su Grupo Popular del Congreso. Gracias, sinceramente. Dicho esto, es menester ahora explicar cuál será el discurrir de esta conversación. Primeramente, nuestra invitada expondrá su ponencia. A continuación, le formularé una serie de preguntas conducidas con el objetivo de sintetizar su postura ante un mayor abanico de temas, y finalmente abriremos un turno libre de cuestiones por parte del público para que pregunten ustedes sin tapujos. Estas deberán formularse a través de los escritos que les va a facilitar nuestro compañero Álvaro a aquellos que lo soliciten. MUVON UC3M retoma así su actividad en este curso con el ánimo de estrechar lazos y daros cabida a todos bajo el paraguas de nuestros sólidos principios: democracia, libertad y excelencia. Convencidos de la necesidad imperante de pluralidad en la Universidad Pública Española y de la carencia que esto puede suponer para la completa formación intelectual del alumnado, nos sentimos en la obligación de organizarnos para acercar al estudiante debates fructíferos y libres que aborden los principales temas de nuestro tiempo desde una perspectiva ilustrada y académica. Cayetana Álvarez de Toledo, nuestra invitada de hoy, es democracia, y no solo porque concurra a elecciones participando del juego democrático de vez en cuando, estaríamos cayendo en la falacia de los plebiscitarios entonces, sino porque la ha defendido allá donde más difícil es, en las lejanas latitudes caribeñas, apoyando una heroica y, aunque fragmentada hoy, admirable oposición cuando enviaba aquellas crónicas para el mundo, y en las cercanas tierras catalanas,
amenazadas hoy por el oprobio del nacionalismo, aquellos que anticipadamente y perspicazmente tragedias denominó como la dictadura blanca. En segundo lugar, Cayetana, entroncando con nuestro segundo principio, es libertad, sí, porque de sus convicciones, además de defenderla en esos escenarios que antes citábamos, lo ha hecho más cercanamente desde la tribuna del Congreso de los Diputados, tras su nombramiento como portavoz, en un memorable debate sobre refugiados frente al populismo reaccionario, falsamente illiberal, desvelando esas dos caras de una manera que por un lado es liberal y por el otro populista y demagógica. Pero en tercer lugar, y por último, no menos importante por ello, Cayetana es excelencia por su formación, sí, egresada de Oxford, con una incontestable tesis doctoral sobre Juan de Palafox, dirigida por John Eliot, uno de los mejores hispanistas del siglo XX, por su formación, sí, pero sobre todo por su independencia. No dudó en dejar su escaño en el Congreso para volver a retomar su columna en El Mundo, cuando la coyuntura en su partido le imposibilitaba la coherencia, y es esa independencia y esa coherencia para con sus valores un ejemplo para todos nosotros, una excelente referencia. Con todos ustedes, y sobre España suma, Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, muy buenos días. Esto parece más una rueda de prensa que una charla en una universidad. Siento mucho, en fin, el interés mediático que esto ha despertado por la coyuntura política, seguramente. No sé si todos los medios están contentos con dónde estoy sentada o tengo que ponerme más a la derecha. Me decían, ¿más aquí? Vale. Bueno, de verdad, gracias a Juan Francisco por tus palabras, a todos vosotros por venir hoy aquí a esta conversación sobre lo que está pasando en España, al movimiento que habéis creado, esta organización, que tiene mucho mérito. Es muy importante, en fin, que haya pluralidad de opiniones en las universidades y que quienes tenéis una visión, modelo de sociedad, modelo político, también os organicéis, vamos a expresar nuestras opiniones y poder debatir juntos, que es un poco el propósito de esta charla. A mí me dijo Juan Francisco efectivamente que os hablara un rato, que dejemos un tiempo al final para conversar y para que me hagáis las preguntas que queráis sobre todos los temas, ¿vale? Y eso es lo que pienso hacer. Pues fijaros, estamos a justo un mes de las elecciones generales últimas, ¿no? Hoy es 11, ¿no? O sea, se ha cumplido un mes, ¿no? Segundas elecciones en lo que va de año, cuartas elecciones en 4 años y las cuartas elecciones a las que se presenta Pedro Sánchez. Lleva ya 4 elecciones a sus espaldas y 4 fracasos también, hay que decirlo, ¿no? Porque lo cierto es que este hombre, insigne político, todavía no ha sido capaz de formar gobierno a partir de una victoria en las urnas. A veces se olvida, pero nunca ha logrado entrar al gobierno por la puerta grande de las urnas. Ha conseguido entrar al gobierno, ¿verdad?, a través de la rendija de una moción de censura y una rendija particular. Es decir, él llega al gobierno apoyado por un procesado entonces por golpismo, el señor Junqueras, un fugado de la justicia, el señor Puigdemont, y un exterrorista, el señor Otegi y su partido, ¿no? Y gracias también, debo decir, se dice poco esta parte, pero la manipulación de una sentencia del caso Gürtel, donde se incrustan unos párrafos que el señor Sánchez cita mucho en la moción de censura y que luego han venido a eliminarse de la sentencia por considerarse fruto de la imaginación de un juez o de la mala voluntad de un juez, por lo que ha sido recusado. Es decir, que en términos democráticos no es un balance especialmente brillante. Pero el problema es que está empeñado en empeorar ese balance con su conducta desde las elecciones. Y yo lo he comentado una vez y lo vuelvo a decir, Sánchez tiene muchos atributos, cualidades, algunos defectos, pero sobre todo y por encima de cualquier otra cosa es un integrista del poder. Es decir, él es un fanático del poder. El poder es su Dios, él se inclina ante el poder, casi con fanatismo, y está dispuesto absolutamente a todo para conservarlo.
Cuando digo a todo, digo a todo. Empiezo por lo más importante, si queréis, que es España, su unidad constitucional, es decir, la libertad y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Esta tarde va a tener lugar una reunión importante. El señor Sánchez va a ir a reunirse con Su Majestad el Rey, y hoy sabremos si el líder socialista es una vez más designado oficialmente como candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Yo creo que sí lo va a ser. Y en todo caso va a haber muchos portavoces monclovitas que van a decir: esto es un gran día, por fin tenemos candidato y pronto habrá gobierno. Y yo digo eso, no. Porque lo que está fraguando el señor Sánchez no es un gobierno. Lo que está fraguando el señor Sánchez es un proceso. El proceso. Un proceso inspirado e impulsado por los enemigos declarados de la Constitución. Un proceso, por tanto, contra la Constitución, el orden constitucional que conocemos. En definitiva, un proceso contra el Estado democrático nacido en 1978 a partir de un gran pacto entre distintos por la libertad y la igualdad de todos los españoles. Pero vamos a volver un poco la mirada hacia atrás para entender qué es lo que está pasando y por qué la situación actual es de una gravedad inédita. Y subrayo el inédito, ¿no? Tenemos que intentar entender lo que nos estamos jugando en este momento, y para eso tenemos que saber qué es lo que está en juego. El título de esta conferencia que se me propuso, esta charla con vosotros, es España suma, en interrogantes, ¿no? Y empecemos por la primera parte, ¿no? ¿Qué es España? ¿Qué ha sido España? Pues España puede definirse de muchas maneras, pero alguna vez un acto de libres iguales hace tiempo, esa pequeña plataforma que formamos parte de un grupo de personas de distintas ideologías, lo definimos como la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Es decir, una arquitectura solidaria que ha durado muchos siglos, un proyecto casi pionero en Europa, modernísimo en su tiempo, en su capacidad de conjugar dos cosas: la diversidad, la pluralidad española, con la unidad. Es decir, un vínculo. Ese proyecto español no siempre fue digno de admiración. Grandes gestas, pero también momentos oscuros, desgarros, pronunciamientos, guerra civil, dictadura. Es decir, tuvo momentos muy difíciles, convulsos y oscuros. Pero a partir de 1978, por el presidente maravilloso de la Constitución de Cádiz, España sí adquiere lo que podemos llamar un valor moral. Porque la Constitución del 78 es la paz civil española, un texto político y jurídico que permite la integración de creyentes, ateos, monárquicos, republicanos, catalanes, castellanos, vascos, andaluces. Es decir, que permite que los distintos vivan juntos, y no de cualquier forma, sino en libertad, en igualdad, en democracia. Por tanto, tiene, como digo, un valor moral. Y es más, iré más lejos y diré que la Constitución del 78 es España suma. España suma es la Constitución del 78. Es un ejercicio formidable, emocionante, justo y fértil de integración de la diferencia. En términos políticos, esa integración de la diferencia supuso la integración de la izquierda, la derecha y los nacionalistas. Eso fue el gran España suma de la Constitución, ¿no? ¿Qué pasó después? Vamos a ir rápido para intentar resumir un poco, ¿no? Pronto, yo diría que muy pronto, una parte de ese pacto se desligó de él y empezó a trabajar activamente contra la Constitución. Eso fue el nacionalismo. Una parte incluso pequeña, pero muy activa, mediante la violencia. Eso fue el terrorismo, ETA, que usó el asesinato, el secuestro, todo lo peor. Otra parte del nacionalismo, más grande, trabajó contra la Constitución, pero de forma más sinuosa, escalonada. Y fue forjando en algunos territorios de España, en Cataluña, en el País Vasco, lo que alguna vez he llamado una democracia intimidada. Es decir, en Cataluña no hubo violencia a partir de los años 70,
pero sí hubo una democracia intimidada, un régimen donde se fue asentando la intimidación del que pensaba diferente. En el caso vasco, pues el PNV recogía las nueces. En el caso de Cataluña, pues Jordi Pujol jugaba con gran habilidad dos barajas. En Madrid se presentaba, o lo presentábamos, como un gran hombre de Estado, y en Cataluña se dedicaba activamente a la construcción nacional catalana, a un proyecto de disgregación contra la mitad de los catalanes constitucionalistas. En cuanto a la izquierda y la derecha, ¿qué pasó? Pues durante mucho tiempo, muchísimo, en lo esencial, en lo importante, en lo, digamos, prepolítico, en lo democrático, durante casi unos 30 años, izquierda y derecha se mantuvieron juntas y firmes en defensa del orden constitucional. El PSOE y el PP, los dos partidos que articulaban esa defensa, esa izquierda y esa derecha, incluso sufrieron juntos lo más duro, ¿no? La lucha contra el nacionalismo y también los asesinatos de ETA, el terror. Lloraron juntos a sus muertos, a los de los partidos y a los españoles en general asesinados por ETA. Y aunque uno y otro, con el nacionalismo, digamos, más hegemónico, es verdad que negociaron y cedieron unos y otros, podríamos hablar largamente de lo que fue pasando, en el caso del PNV con Convergencia, las negociaciones, nunca llevaron esas sesiones más allá de los límites de un consenso ético básico y, por supuesto, más allá de los límites de la estabilidad constitucional. Estaban juntos, PP y PSOE, derecha e izquierda, insisto, dentro de un consenso ético básico frente al terror y dentro de un consenso político básico frente al nacionalismo. Esa alianza tácita, si queréis, porque nunca estuvo firmada, pero tácita, existente, constitucional, esa especie de hermanamiento en la Constitución frente a sus enemigos, llegó incluso a lo más lejos o incluso a lo más alto que se puede imaginar en política. Y os voy a citar un par de ejemplos. La experiencia más luminosa de esa coalición constitucional se dio en el País Vasco. Se dio en el año 2001, cuando Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja concurrieron juntos a las elecciones autonómicas vascas. Eso fue un momento de grandeza española, de reconciliación, de generosidad, de modernidad también, de gran esperanza constitucional frente a los adversarios de la Constitución, por tanto, de la libertad y la igualdad. Unos años después, el Partido Popular hizo otro gesto muy importante, en ese mismo sentido, cuando Antonio Basagoiti, líder del Partido Popular Vasco de la época, apoyó gratis a Patxi López, líder socialista en el País Vasco, para que pudiera ser lehendakari, ¿no? Para que se pudiera forjar por primera vez una alternativa no nacionalista en el País Vasco. Ese gobierno se hizo, fue la única experiencia no nacionalista en el País Vasco, algo que no se pudo dar en Cataluña, y funcionó, con algunos problemas. Los problemas esenciales surgieron no por falta de voluntad del PP ni generosidad, sino porque coincidió con el inicio del proceso. Y ese proceso lo inicia Rodríguez Zapatero. Zapatero lo que hace es básicamente romper el concierto constitucional español, el consenso básico constitucional español. Lo hace con las dos manos. Con una mano negocia la metamorfosis de ETA, de banda terrorista, actor político de un proceso asentado en la mentira, y con la otra impulsa una reforma del Estatuto catalán básicamente contrario a la Constitución. Es decir, en términos políticos, lo que él hace es sustituir el pacto constitucional por el pacto del Tinel, en términos políticos. Sustituye el pacto constitucional, el gran consenso constitucional entre izquierdas y derechas, que permite la integración de los distintos, por el pacto del Tinel. El pacto del Tinel, como sabéis, es un acuerdo de la izquierda con el nacionalismo y el separatismo contra la derecha, de exclusión de la derecha. Es decir, pacta con los adversarios de la Constitución contra el otro pilar constitucional. Esa estrategia puramente disolvente, ese proceso,
sigue en marcha. ¿Vale? Y sigue en marcha por un motivo muy sencillo y bastante insólito, dramático también, que es que porque el Partido Socialista, su actual presidente, así lo ha decidido. Pedro Sánchez viene a culminar el proceso. E insisto en esa idea inicial que subrayaba al principio. Sánchez no está formando un gobierno, está encabezando un proceso contra el sistema constitucional de 1978. Un proceso de centrifugación nacional, de debilitamiento constitucional, de renuncia, por tanto, a la libertad, a la igualdad, o incluso al concepto de fraternidad entre españoles. Por eso digo y repito, a pesar de las críticas o de la incomprensión y con todo ánimo pedagógico, que nunca desde el año 78 hemos estado políticamente en un momento más complejo, más difícil que ahora. La ley liquidó el proceso en Cataluña, pero la política lo ha resucitado. Y cuando digo política, digo el PSOE. No es solo que el PSOE haya abandonado la emocionante y durísima, es verdad, trinchera constitucional, es que ahora el PSOE encabeza el proceso de liquidación constitucional. Lo hace con los separatistas, con los golpistas y también con el partido que considera legítimo, justificado, que nos mataran. A ellos, a nosotros, a tantos españoles mártires y héroes de la Constitución. Por decirlo de otra manera, hemos pasado de la foto de Jaime Mayor Oreja con Nicolás Redondo juntos frente al separatismo, al nacionalismo, incluso al terror, a la foto, por ejemplo, de la líder del Partido Socialista de Euskadi brindando con Otegi por Navidad, o a la foto de María Chivite, líder de los socialistas en Navarra, pactando los presupuestos con Bildu, o a la foto también, ahora, estos días, de Pedro Sánchez negociando en una mesa el futuro gobierno de España, nada menos que con un condenado por sedición. Y esto que estamos viendo, insisto, no tiene precedentes. Nunca hemos vivido una situación así. No tiene parangón y, de luego, no tiene justificación. Y yo no sé ustedes, no sé vosotros, pero realmente yo jamás imaginé que veríamos algunas de las cosas que estamos viendo y viviendo. Y voy a, sin ánimo de repetirme, pero voy a hacer un breve repaso por alguna de esas cosas. Es decir, incluso imaginando mucho, yo nunca imaginé que un socialista accediera a la presidencia del Gobierno de España a través de una moción de censura apoyada por dos personas que 9 meses antes habían encabezado un golpe al Estado Democrático Español. Yo nunca imaginé que una socialista se convertiría en presidente del Gobierno de Navarra con el apoyo de Bildu, es decir, de un partido que justifica el asesinato de 850 españoles, entre ellos muchos socialistas también, Pagazaurtundúa, Buesa, Carrasco, Mújica. Yo nunca imaginé tampoco que una socialista, otra, señora Mendía, se haría fotos brindando por Navidad con Arnaldo Otegi, que a día de hoy, hace unos meses, en una entrevista en Televisión Española, decía que existía un umbral de sufrimiento aceptable que imponer a las víctimas. Yo nunca imaginé, tampoco, que los socialistas del País Vasco participarían alegremente en lo que llaman una reforma del Estatuto Vasco, pero que es una mutación jurídica que instaura la autodeterminación, la bilateralidad y que crea vascos de primera y otros de cuarta. Tampoco imaginé que un socialista, este es solamente presunto, es verdad, el señor Iceta, dijera también alegremente que en España hay 8 naciones y que en su partido no haya nadie que alce la voz y que encabece una insurrección, no ya patriótica, una insurrección casi por el sentido común. Tampoco imaginé que un socialista que aspira a ser presidente del Gobierno de España se abrazaría definitivamente el concepto de plurinacionalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? La derrota de la nación española, el fin de la nación española. Si hay muchas, es que no hay una, ¿no?
tampoco imaginé que el Partido Socialista asumiría, con tan poco tiempo después, además, ahora por escrito, el lenguaje de los golpistas al decir que en Cataluña hay un conflicto político, cuando lo que hay es una agresión política a la democracia, al Estado de Derecho y, desde luego, la mitad de los catalanes que se ven arrinconados y marginados y abandonados por el nacionalismo, ¿no? Cierto, tampoco imaginé que volverían a convertir en interlocutor legítimo a un señor como Torra, un señor que corta autopistas y que jaleaba la violencia en campaña hace poquísimas fechas, ¿no? Es decir, yo nunca imaginé, y esto es lo más insólito y lo más sorprendente, inimaginable, valga la redundancia, hace muy poco, que el gobierno de España se estaría negociando en una cárcel con un delincuente, es decir, con una persona condenada a 13 años por sedición y malversación. Es como si Felipe González, en caso de haberlo necesitado en el año 82, se hubiera tenido que ir a la cárcel de Figueras a negociar con Tejero el futuro gobierno de España. ¿A qué es inimaginable? Pues esas cosas están pasando. Y yo sé que decirlas suena crudo, pero eso es lo que está pasando en nuestro país ahora. Y por eso digo que no es un gobierno de la nación lo que se está negociando, sino que es un proceso contra la nación lo que se está pactando. Y que esta es efectivamente la crisis institucional y política más honda que hemos vivido desde la aprobación del año 78 de la Constitución. Desde que los españoles, de todas las ideologías, de sensibilidades muy distintas, decidieron juntarse y forjar esa gran suma por España que es nuestro Estado constitucional. Es una crisis inédita, es una crisis de sistema, y lo más asombroso para mí es que todavía muchos españoles no se dan cuenta que eso está pasando, no lo quieren ver. Muchos constitucionalistas también tienen la sensación de que esto no está ocurriendo, no podría ocurrir, no le dan la gravedad que merece, ¿no? Y entender lo que está pasando es imprescindible para encontrar la salida, que al final es a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo salimos de aquí? Podemos hablar de eso un rato más luego, pero yo lo he comentado varias veces y creo que no veo otras opciones, ¿no? En el fondo solo hay tres opciones ahora. Está el proceso de sedición que estamos viendo, encabezado ahora nada menos que por el Partido Socialista desde la Moncloa. Hay una opción que es un gobierno de concentración constitucionalista, o hay terceras elecciones. Es evidente que opción me parece a mí preferible. Un gobierno de concentración constitucionalista con PP, PSOE y Ciudadanos, ¿no? Ahora, esa opción exigiría una condición previa, el cumplimiento de una condición previa sine qua non absoluta, ¿no? Que es que, evidentemente, para que eso pueda fraguarse, el PSOE tendría que hacer una enmienda a la totalidad de la política que lleva impulsando desde épocas de Zapatero en adelante, ¿no? Es decir, tendrían los socialistas que bajarse del proceso de liquidación constitucional y sumarse a las fuerzas constitucionales para emprender un camino inverso, el camino inverso. Es decir, para emprender un contraproceso de defensa y fortalecimiento del orden democrático nacido en el año 78. Y eso requeriría, por parte de la izquierda española, una reflexión muy profunda. Ni siquiera digo una autocrítica pública, es decir, una reflexión profunda, ¿no? Porque yo creo que buena parte de las decisiones que toma la izquierda en estos términos nacen de un odio visceral a la derecha. Es decir, odian más a la derecha que a los separatistas o a los golpistas. Fijaros que en Navarra pudieron elegir entre nacionalismo y Bildu de un lado o constitucionalistas para formar un gobierno. Y eligieron en libertad. Y eligieron nacionalistas y a Bildu antes que Navarra suma. Y eso dice mucho de lo que mueve a la izquierda contemporánea. Y ese sectarismo creo que es profundamente disolvente, evidentemente es disolvente. Y solo puede acabar mal. Es decir, cuando digo mal no me refiero mal para España, que por supuesto,
sino también para la propia izquierda. Porque fijaros en otra cosa, ya no hay una izquierda como tal en España. Ha sido fagocitada por el nacionalismo. El nacionalismo ha ido, digamos, contaminando a toda la izquierda. Es decir, buscad una izquierda, un partido político de izquierdas que defienda los tradicionales valores de igualdad de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, libertad, fraternidad entre españoles, los valores clásicos republicanos. ¿Dónde están? Unos defienden la autodeterminación, unos defienden que haya ciudadanos de primera y de segunda, otros... Eso no es izquierda tradicional. No son valores republicanos los que defienden. Por tanto, ese contraproceso del que hablo y que ojalá algún día se forje, pero que de momento no vemos por ninguna parte, no sería solamente de recuperación de la España constitucional, sino sería también de recuperación casi de la identidad política de la izquierda. Pero claro, por eso vuelvo ahora al momento contemporáneo. ¿Dónde están todos esos socialistas dispuestos a corregir la deriva reaccionaria y a defender sus tradicionales valores de la izquierda? ¿Dónde están? ¿Por qué no alzan la voz? ¿No? Pues cada tanto nos dicen, pues García Page, Lambán, Fernández Vara, Borrell. Pero sus declaraciones, que de vez en cuando llegan, son como burbujas en la noche. Ni frenan a Sánchez, ni balizan un camino distinto, un horizonte nuevo. Es decir, son declaraciones que se pierden, burbujas en la noche. No forman parte de una iniciativa, de una verdadera insurrección interna dentro del PSOE para devolver a la izquierda a su lugar en defensa de la igualdad y del orden constitucional. En todo caso, hay que decir que, bueno, hemos presentado, por cierto, hoy se ha anunciado, vamos a presentar desde el Partido Popular mociones en todos los parlamentos autonómicos para que precisamente los socialistas tengan la oportunidad de pasar de las declaraciones a los hechos en defensa del orden constitucional frente a lo que está ocurriendo. Y yo sinceramente espero que muchos de ellos emprendan ese camino, ¿no? Inicien una insurrección dentro del PSOE en defensa de la libertad, de la igualdad y el orden constitucional. Pero en todo caso, como os decía, el futuro de España no puede depender de 3 o 4 varones socialistas. Muy débiles seríamos si dependiéramos de que el futuro del país está en manos de 3 o 4 varones socialistas, ¿no? Yo creo que el constitucionalismo activo, es decir, el político, pero también el civil, en las universidades, en distintos ámbitos, tiene que actuar. Tiene que actuar con convicción, tiene que actuar con valentía, tiene que actuar con firmeza, tiene que decir la verdad, que a veces es incómoda, muchas veces es incómoda, pero hay que decir la verdad y alzar la voz. Y con un objetivo, que el otro día lo explicó de una manera muy evocadora, muy bonita, Gabriel Alvear, que le entregaron un premio, el diario ABC, le entregaron el premio Cavia, y él dijo: hay que refundar el suelo ético de la nación. Y es verdad, hay que refundar un suelo ético de la nación. Y también probablemente refundar un suelo político del Estado, de la nación. Eso es España Suma, al final. Es una apelación a todos los partidos y a todas las personas, más allá de los partidos, comprometidas con el orden constitucional, para sumar fuerzas. Que juntemos a los que piensan diferente en muchas cosas, pero que sí piensan lo mismo en lo común, en lo importante, en el suelo democrático. A que dejemos de lado nuestras diferencias, que seguro existen y se pueden delimitar, a que mostremos generosidad, grandeza, a que defendamos y sigamos construyendo un proyecto compartido. Es decir, hace falta un nuevo proyecto y personas que lo quieran defender. Si esto se hubiera hecho hace unos meses, no estaríamos aquí. De eso podemos hablar luego, si queréis. Si las fuerzas políticas que hoy están comprometidas con el orden constitucional hubiésemos sumado fuerzas para concurrir juntos a las elecciones, o si los ciudadanos hubiesen reagrupado su voto en los partidos, desde luego el primer partido que defiende el orden constitucional, hoy no estaríamos donde estamos. Pero
no, tampoco podemos llorar sobre lo que no se ha hecho. Lo que hay que hacer es trabajar para que se haga y no perder más tiempo. Es decir, hay que unirse, hay que movilizarse, hay que volver a exhibir lo mejor que ha tenido España, insisto, a lo largo de tantos años, que es esa empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, que unida a la Constitución de los libres e iguales, hizo de España una democracia ejemplar. Así que muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Ahora sí, me gustaría profundizar en una serie de temas que usted ha citado y que pueden suscitar interés, ¿no? Habla usted del Pacto del Tinel y de ese estatuto del 2005, que Convergencia no quería, y que es casi como más una estrategia política que una convicción política, ¿no? Porque se hace al final del mandato de Aznar, comienza en el año 2003 aquella propuesta, y muchos, ustedes entre ellas, han fijado, ¿no?, el inicio de aquello que podríamos decir, citando a Llosa, cuando se jodió el Perú en ese estatuto y en aquel pacto del Tinel. Sin embargo, otro socialista de renombre, Alfonso Guerra, decía, quizás con un buen ojo clínico, que aquello se jodió en el discurso del método. Y ese libro es del 2001, a la par que aquel pacto constitucionalista por las elecciones en el País Vasco. Somos capaces de aglutinar a gente que hoy está o podría estar en esos partidos en torno a la causa constitucional amplia y que abarque a todos. ¿Cuál es la solución? O sea, han fracasado los consensos que dan vida al régimen constitucional liberal del 78. Bueno, a ver, varias cosas ahí. El discurso del método es el artículo que Juan Luis Cebrián escribe después de las elecciones vascas, cuando Jaime Mayor y Nicolás Redondo no consiguen la mayoría. Están cerca, pero no la consiguen, y efectivamente él escribe un artículo un poco sentenciando la coalición constitucionalista. Y ese artículo luego tiene, un par de meses después, una secuela, que es el libro que publican Felipe González y Juan Luis Cebrián, El futuro no es lo que era, ¿no? Pero bueno, aparte de esa disquisición, eso coincide básicamente 2001-2003, Tinel es el 2003, ¿no? O sea, si yo tuviera que situar sí, efectivamente, el origen de los problemas graves españoles respecto a la fortaleza del orden constitucional, lo situaría en el Pacto del Tinel, como he dicho. Es decir, Zapatero sustituye el Pacto Constitucional por el Pacto del Tinel. Sustituye el concierto de la izquierda y de la derecha por un acuerdo de la izquierda con el nacionalismo contra la derecha. Y eso deja al sistema constitucional sin una de sus patas. Y eso es lo que hemos estado viviendo, un proceso largo, con altibajos y momentos distintos, pero cuyos momentos más álgidos estamos todos contemplando en estos momentos, ahora, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Hay una parte de apelación directa, evidentemente, a los socialistas que tienen una responsabilidad pública para que asuman su responsabilidad, valga la redundancia, es decir, que asuman su responsabilidad como representantes del orden constitucional, del Estado democrático del 78 y también de los propios valores que dicen ellos defender. Es decir, la izquierda dice defender la igualdad, pues no puede aceptar que haya catalanes de primera y de segunda, vascos de primera y de cuarta, ni dentro de España españoles de primera, de segunda y de tercera. Yo lo dije alguna vez, ¿no? O sea, pretenden asumir que hay una especie de casta catalana y un vulgo manchego y gente de primera en el País Vasco y gente de tercera en Extremadura, ¿no? Y yo no sé si eso los socialistas de esas comunidades autónomas lo pueden asumir, el señor Lambán en Aragón, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí, hay una apelación directa a los socialistas que tienen una responsabilidad política para que digan a Sánchez, usted no puede ir por un camino de ruptura de lo mejor que hemos hecho los españoles
en nuestra historia, que es la España constitucional. Pero, como he dicho antes, eso no es suficiente, porque eso no es garantía de que esos socialistas vayan a corregir esa deriva. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dirigirnos directamente a los españoles, más allá de los partidos. Hace falta en estos momentos un gran liderazgo político y una gran fortaleza política para dirigirse al conjunto de la sociedad española, más allá de los partidos, y decirles a los españoles: ¿ustedes quieren seguir viviendo en la España constitucional democrática que no se ha dado la etapa más justa y fértil de la historia de España? ¿Sí o no? Y emplazarles a que defiendan lo mejor que hemos hecho, a que defiendan los grandes valores de la civilización, del pluralismo, de la tolerancia, e intentar reagrupar fuerzas por esa vía. Es decir, hay una vía por la cúpula, que son los acuerdos políticos, PP con Ciudadanos, y hay otros que es por la vía directa de la política frente a los ciudadanos, con los ciudadanos, liderando a los ciudadanos. Y esa es la tarea de reagrupación y movilización constitucionalista que es imprescindible en estos momentos. Bueno, pues la segunda pregunta va un poco en la línea de... ¿No tenemos quizás expectativas frustradas en la talla intelectual de nuestros políticos? Es decir, hemos hablado mucho de la contradicción, incluso en el plano lógico intelectual, que puede suponer esta alianza de lo que se supone que son ideologías universalistas con ideologías xenófobas, incluso aunque sea para gobernar en ayuntamientos y diputaciones. Y, sin embargo, lo achacamos solo a estrategias políticas. ¿Ha bajado el nivel intelectual de los políticos de la transición a los políticos que tenemos ahora? Es decir, a salir de la dictadura se pidió un esfuerzo a los mejores para ir a la política. Y hoy podríamos concluir que los mejores pues, están en la cátedra o en la empresa. ¿Es esto un fruto del sistema de primarias, en cierto modo, cesaristas que han comprado todos los partidos? ¿Y cómo lo solucionamos? Si fuera así. No sé, desde luego en la transición había grandes referencias intelectuales y políticas, y sobre todo, más allá de la talla intelectual, la generosidad política y la capacidad de integración y de asunción de la diferencia por un bien común. Es decir, ahí se juntaron personas que opinaban cosas muy distintas para defender un orden democrático común. Y esa falta de sectarismo es lo que brilla por su ausencia hoy, ¿no? Por encima de la talla intelectual de unos y de otros. Es decir, lo que hace falta ahora es ser capaces de identificar en el otro lo común y no lo diferente. Hay una obsesión diferenciadora ahora, disgregadora, identitarista. Y eso es muy fácil ver lo que te diferencia del al lado. Es sumamente fácil ver lo que es distinto en el partido político de enfrente, ¿no? Es mucho más complicado y más meritorio y más útil ver lo que sí te une con el partido de al lado. Lo he dicho mucho con el caso de Ciudadanos, ¿no? Podríamos dedicarnos a mirar lo que nos distingue, pero es mucho más útil, más fértil, ver las cosas que nos unen, que son muchísimas y que deberían dar pie de manera razonable y con sus tiempos a un proceso de reagrupación constitucional. Y esa es la tarea pendiente. Recuperar el espíritu de la transición en el sentido de capacidad de reconocer en el otro lo que tiene de común contigo y sobre todo los objetivos compartidos. El gran problema español ahora es que no tenemos un proyecto compartido. Hay en marcha un proceso de disgregación y de disolución y de diferenciación, de ruptura de lo común. Lo que no hay es, frente a eso, un proyecto para lo común, capaz de integrar a cantidad de españoles que piensen cosas diferentes en objetivos compartidos. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y eso no es fácil, porque hay mucha polarización, porque hay mucha tensión política, pero esa es la tarea imprescindible. Vamos a comenzar ahora con las preguntas del público brevemente.
Si las queréis hacer directamente también podéis, ¿eh? Pero vaya. Hay uno muy interesante, porque el resto son sobre temas que ya hemos tratado, ¿no? Que no sé qué le habrá hecho, pero ¿existe autocrítica en el PP? Sí, claro que sí. Claro, hemos hecho bastante autocrítica. Yo desde luego se reciben críticas por la autocrítica, pero eso es parte del proceso natural en los partidos políticos. O sea, tiene que haber debate, la discrepancia no tiene que ser sinónimo de disidencia, los partidos no son sectas, ni deberían serlo, tiene que haber un debate natural y útil, ¿eh? Y eso debería formar parte de la normalidad cotidiana de los partidos. Y yo creo que dentro del PP sí, tenemos bastante capacidad de expresar nuestras opiniones sin que esto suponga una condena al ostracismo. Otra vez está de si es posible España suma ahora mismo. ¿Qué cree usted que pasará? Intuyo que será por estas negativas de Ciudadanos reiteradas a hablar siquiera de protesto. Sí, yo en fin, siempre he dicho que tengo un lema en mi vida que es que por mí no quede, ¿no? Y una persona te puede decir no quiero eso, no lo veo, no, ese pacto no, de ninguna manera, y hay que insistir, porque ese es el camino del futuro por el bien de España. Es una reagrupación. España suma es imprescindible. Si no queremos que ganen las fuerzas de ruptura del orden constitucional, tenemos que sumar fuerzas los partidos que defendemos el orden constitucional. Es de puro sentido común. Y nosotros lo planteamos a Ciudadanos, como sabéis, bueno, yo llevo defendiéndolo desde mi época antes de la política, que hacía falta una reagrupación constitucional. Luego ya cuando entré otra vez en política, pues desde la propia política. En la campaña electoral anterior se lo ofrecimos a Ciudadanos. Yo le ofrecí personalmente a Inés Arrimadas también, que ella encabezara la candidatura por Barcelona y yo fuera en otro puesto, para que uniéramos fuerzas. Y la verdad es que si hubiéramos unido fuerzas, hubiéramos sacado en Cataluña un resultado mucho mejor que el que sacamos separados, y en el conjunto de España también. Mira, estaba pidiendo unos datos que me habían dado. Son un análisis que se publicó en un periódico, que da un resumen de resultados por bloques, lo que hubiera salido, ¿no? Una alianza, en este caso PP, Ciudadanos, Vox, habría ganado las elecciones generales del 10 de noviembre con mayoría absoluta en el Congreso, según esto, ¿vale? Siempre es muy difícil hacer el contrafáctico, qué hubiera ocurrido exactamente, ¿no? Porque el propio hecho de concurrir juntos pues podría haber alterado de alguna manera el propio debate político. Pero bueno, digamos, haciendo un poco abstracción de esos asuntos, según cálculos demoscópicos, se podría haber sacado unos 177 diputados. Y yo lo dije mucho en campaña, sobre todo los últimos días, cuando veía produciéndose una fragmentación fuerte en el campo del centro-derecha, antes por el lado de Ciudadanos, luego por el lado de Vox. Y yo decía, mira, es fundamental que saquemos un escaño más que el PSOE. Si el PP saca un escaño más, va a empezar, todo va a cambiar, advertía. Porque si sacábamos un escaño más, el PSOE perdía las elecciones, probablemente, una vez más, especulación, pero dentro del Partido Socialista se hubiera iniciado un proceso como de rectificación, de crítica, en fin, de quitar a Sánchez del medio, y el PSOE hubiera hecho una enmienda a su política, es decir, todo hubiera cambiado, hubiéramos tenido una iniciativa. Se fragmentó el espacio de centro-derecha y entonces pasó lo que pasó. O se suma por arriba en las cúpulas, y si no, pedir a los españoles que sumen por la base, es decir, por las urnas. Reagrupar fuerzas. Eso nunca se pide gratis, es decir, uno tiene que hacer un esfuerzo enorme de pedagogía, de convicción, de liderazgo, de fortaleza, ¿no? Presentar a los españoles un proyecto para que esos españoles quieran reagrupar su voto. Pues muy bien, terminamos con la última pregunta, que es quizás un poco más personal, no sé quién la ha hecho tampoco, que dice: ¿qué te impulsó a dedicar tu vida política a defender a aquellos españoles que discrepan y se sienten marginados ante la situación independentista en Cataluña en este caso? Bueno, yo creo que el nacionalismo es una fuerza destructiva. En el siglo XX lo demostró de manera terrible y ha vuelto a demostrarlo, está empezando a demostrarlo en el siglo XXI en muchos países. El identitarismo, las políticas identitarias.
trabajan activamente contra la libertad de las personas, contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, contra la común humanidad. Y cuando yo empecé en todo esto hace unos años, cuando me vine a vivir a España, nací en España, pero estuve muchos años viviendo fuera, me volví aquí y coincidió precisamente con la época en la que Zapatero estaba, al final de los años de Aznar, y luego empezó justo eso, la época del Pacto del Tinel, la negociación con ETA, la reforma del Estatuto de Cataluña, y empecé a ver cómo esta democracia joven, pero ejemplar, que había hecho una transición modélica de la dictadura a la democracia, estaba siendo profundamente agredida. Y estaba siendo agredida por unas fuerzas reaccionarias, nacionalistas, etnicistas, tribalistas, antiliberales, contrarias a los grandes valores de la civilización. Y entonces decidí, movilizarme políticamente. Primero trabajé unos años en el periódico y luego ya pasé a la política activa, ¿no? Y pues durante muchos años escribiendo sobre el nacionalismo, contra el nacionalismo. Cuando Pablo Casado me llamó en abril, marzo, a mediados, para decirme, pues muy bien, llevas muchos años escribiendo sobre esto, pero ahora toca asumir tu responsabilidad y encabezar la candidatura por Barcelona. Y me pareció que era lo que tenía que hacer. Sí, no te puedes pasar la vida opinando sobre algo y cuando te dan la oportunidad de pasar a la acción, pasar a la arena, no hacerlo, ¿no? Y por eso decidí encabezar la lista del PP por Barcelona. Y aquí seguimos. Pero es una reflexión final. Va a ser una batalla muy larga. Y hace falta que vosotros, que sois jóvenes, cobréis conciencia de que una democracia es algo frágil que hay que proteger. Que no deis por hecho que la democracia está siempre ahí. La democracia no es un objetivo que se consigue y punto. La democracia es un horizonte sobre el cual hay que caminar, hay que caminar y dirigirse hacia él permanentemente, ¿no? Y eso requiere mucha fortaleza, mucha convicción, perseverancia, mucha gente que se cansa en la batalla, es normal, hay relevos también, llegan unos, se van otros, pero hay que tener muy claro el objetivo. Y estamos en un momento de verdad crítico. Un momento decisivo. O sea, nos jugamos la España, el orden en el que vosotros vais a vivir, vais a crecer, vais a empezar a trabajar, vais a formar familias. O sea, ese es el país que se está jugando realmente en estos tiempos. Y hay mucho, están negociando, probablemente a espaldas nuestras se negocian muchas cosas, no sabemos todavía, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, mucho el Poder Judicial. El Poder Judicial, que la justicia sea la moneda de cambio en una negociación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que se carguen la unidad judicial para intentar llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Los nacionalistas siempre han querido el control de la justicia. Lo metieron en el estatuto. El estatuto del año 2006, el Tribunal Constitucional quitó eso, pero Sánchez ha dicho que había que volver a ese estatuto como base de negociación. Pues eso significa, lisa y llanamente, cargarte el Poder Judicial único español. Es decir, entregar la justicia a quienes atropellan la justicia cotidianamente en sus declaraciones y en sus hechos. Hay mucho que se está negociando. Vivir en un Estado de Derecho, vivir en democracia, vivir en esta España constitucional que el fundador de vuestra universidad contribuyó tan decisivamente a crear, Gregorio Pérez Barba, ¿no? Un socialista. Pues ahí había socialistas, había gente de derechas, había incluso nacionalistas. O sea, ese es el pacto de los distintos que quieren vivir juntos en libertad e igualdad. Y eso es lo que vosotros también, nosotros de la política, pero vosotros desde vuestros ámbitos distintos, tenéis que trabajar por defender. Muchas gracias.